Hola, nosotros somos el equipo número 1 y le vamos a estar hablando sobre la teoría del lenguaje de Noam Chomsky. Todos los niños nacen con una habilidad innata para asimilar las estructuras del lenguaje, según el influyente lingüística Noam Chomsky, quien postula en su teoría de la gramática universal que todos los lenguajes humanos están construidos sobre una base estructurada común. Por tanto, Chomsky argumenta que la adquisición del lenguaje se da de acuerdo a la capacidad que tenemos de reconocer la estructura basal que es la raíz de cualquier lenguaje. Hola, mi nombre es Edelia Escalona, estudiante de la Universidad de Acambú, y hoy les voy a hablar sobre Chomsky y su teoría del lenguaje. Chomsky sostiene que el lenguaje humano es el producto de descifrar un programa determinado por nuestro genio. También sostiene que desde pequeños o desde que nacemos tenemos la capacidad de entender el lenguaje, puesto que es una capacidad innata. También habla sobre una plasticidad cerebral. Quiere decir que desde que se es pequeño hasta la preadolescencia existe la capacidad de aprender otro idioma, como por ejemplo, si hablamos español o castellano, tenemos la capacidad de aprender inglés, francés e italiano según la motivación que nos den. Existen diversas personas que han creado libros psicolingüísticos para así darnos a entender por qué es importante el lenguaje para nosotros los futuros psicólogos o los psicólogos, debido a que mediante el lenguaje hablado podemos comprender a las personas y llegar incluso hasta comprender mejor su situación y ponernos en su lugar. También existe el lenguaje escrito, mediante el cual podemos también entender a las personas. Buenas tardes, mi nombre es Uli Garrieche y les voy a hablar sobre los aspectos principales de la teoría de Chomsky. Chomsky es uno de los lingüistas universales que ha transformado los conceptos más esenciales de la gramática general. Su renovadora labor ha creado escuelas y hoy en día son muchos los que lo siguen en todo el mundo, arrastrados por su convincente exposición de la gramática generativa. Entre sus aportes tenemos que Chomsky cuestiona los fundamentos epistemológicos de la lingüística estructural. En su primera obra, Estructuras sintácticas, el modelo transformacional que propone ofrece una fuerza explicativa e introduce los conceptos de gramaticalidad y creatividad. También nos dice que todo hablante nativo posee cierta intuición de la estructura de su lengua que le permite distinguir de las frases gramaticales de las agramaticales, y también le permite comprender y transmitir infinidades de frases inéditas. Otro aspecto es que creó obras que aportan mucho al lenguaje en cuanto a la sintaxis. En los aspectos de la teoría de la sintaxis tenemos que perfeccionar su concepción de la sintaxis y sus relaciones en cuanto a la fonología y a la semántica en el marco teórico mucho más elaborado de la gramática generativa. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Colmenares. Dando continuidad con el desarrollo de esta exposición acerca de la teoría de Chomsky, tenemos, entre otros aspectos, a desarrollar lo que es que él plantea el lenguaje de un carácter innato. Él explica en su teoría que el lenguaje es algo que nace con el ser humano y que se adquiere al nacer. Él en su teoría, él fundamenta y contribuye muchos aportes a que el lenguaje es algo que se adquiere y que no es algo que se aprende. Y además, en sus estudios, él define este dispositivo llamado DAL, que es la disposición de adquisición del lenguaje, y esta consiste en lo que es el aprendizaje y el desenvolvimiento de una persona para desarrollar el lenguaje. Además, él plantea que ese lenguaje es autónomo, es decir, es muy distinto a lo que es la parte de la inteligencia. Además, él plantea de que en su teoría, a diferencia de otra, el lenguaje es algo específico del ser humano. Además, él plantea que la imitación tiene poco efecto en el proceso de aprendizaje y que la emisión verbal de los niños, como respuestas aprendidas, él las define como que son emisiones de información que son expresiones de los niños, pero de manera innata.
algo que no aprenden al observarlo, sino que simplemente son manifestaciones genuinas. Buenos días, mi nombre es María Núñez y yo voy a hablar un poco de la utilidad en la psicología de esta teoría. Ahora bien, tenemos dos cosas primero que tenemos que saber diferenciar, que son la adquisición del lenguaje y el desarrollo del lenguaje. Primero tenemos la adquisición del lenguaje. Tenemos que es una etapa evolutiva que va de la mano a la madurez y el aprendizaje. Los niños cuando nacen, según Chomsky, que los niños nacen ya con una idea aprendida, debido a los estímulos exteriores de la madre. Y en el desarrollo del lenguaje es nada más que aquella lengua o aquel idioma que vamos adquiriendo ya en una edad adulta o madura, que va de la mano con el aprendizaje, la ejercitación y la memorización, entre otros. Por otra parte tenemos el dispositivo de adquisición del lenguaje, con sus siglas LAB, donde Chomsky decía que los niños nacen innatos con una lengua, con su lengua materna, por lo que se les hace más fácil adquirir el idioma principal, debido a los estímulos exteriores y los estímulos maternos. Y es por esto que los niños cuando nacen, ellos no tienen como una buena, ¿cómo decirlo? Como un buen dialecto de lo que es la palabra, y es allí cuando ellos dicen haber, en vez de decir haber, dicen así, habido, o en vez de decir hacer, dicen ha sido. Y esto es todo, espero que les haya gustado, muchas gracias. Mi nombre es Osmar Díaz y para finalizar les voy a explicar la utilidad de la teoría del lenguaje en la psicología. La teoría del lenguaje en el ámbito de la psicología es de gran utilidad, así como lo plantea en este caso Chomsky. Él decía que el lenguaje va de la mano con el aprendizaje. Gracias a estas aportaciones teóricas, hoy día conocemos cómo se desarrolla el lenguaje y cómo se dan sus diferentes problemas psicolingüísticos para así facilitar a los profesionales en el área de la psicología y de la psicopedagogía a entender las causas de las mismas, para luego así nosotros poder desarrollar herramientas y técnicas que sean de gran utilidad para el abordaje terapéutico. Cuando hablamos de problemas de lenguaje, hay autores quienes nos hablan o quienes aportan en su teoría y dicen que el lenguaje viene acompañado de factores hereditarios. Por eso los problemas del lenguaje los asocian o siempre vienen ligados a problemas o causas neurológicas. Y bien, y es así. Pero Chomsky decía que el desarrollo lingüístico y los trastornos del lenguaje se basan en las experiencias y en los aprendizajes, que esto tiene mucho que ver con los reforzadores que le dan los padres y los cuidadores a los niños, ya que con estas fuentes se facilita más al niño cuando están aprendiendo o cuando están en su desarrollo de aprendizaje, son de gran influencia para ellos. Con estas fuentes o con estas teorías se facilita mucho lo que es el abordaje psicoterapéutico, porque así los que están en el ámbito de la psicología pueden explorar el entorno familiar del niño, tanto el entorno familiar como el entorno social, para así poder determinar algún problema que tengan en el lenguaje y poder proceder en cuanto a lo que es la terapia o el abordaje psicoterapéutico. Cabe destacar también algunos problemas o trastornos que se dan en el área del lenguaje, que son las afasias, que se dividen en varias fases, la disfemia y la dislalia. También podemos abarcar el caso de las exploraciones. En las exploraciones se puede determinar o se pueden usar lo que son los test de vocabulario, para así poder
explorar al niño y ver si realmente tiene, como ya lo he mencionado, como si tiene un problema neurológico o es un problema que viene de un ambiente familiar, que muchas veces pasa. También están los ESI, que son evaluaciones de las competencias lectoras. También están las escalas de lenguaje y los test de IRIS. Esto es de suma importancia a la hora de dar un diagnóstico, porque nos facilita saber si, como ya lo dije, viene de un problema neurológico o es por causa de los reforzadores que quizás le dieron sus padres al momento cuando el niño estaba aprendiendo a hablar o se estaba desarrollando en el lenguaje. Bueno, esto ha sido toda nuestra exposición y gracias por su atención. Hola, mi nombre es María Andrea Contreras y les voy a hablar sobre Abraham Noam Chomsky, que es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense, profesor emérito de la lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, el New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Propuso la gramática generativa, disciplina que situó la sintaxis en el centro de investigación lingüística. Con este cambio en perspectiva, los programas y métodos de investigación en el estudio del lenguaje, su lingüística es una teoría de la adquisición individual del lenguaje e intenta explicar las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Postuló un aspecto bien definido de innatismo en la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática, así como la existencia de un órgano del lenguaje y de una gramática universal. Todas estas ideas chocaban frontalmente con las tradicionales de las ciencias humanas, lo que consistió múltiples accesiones, críticas y polémicas que le han acabado convirtiendo en uno de los autores más citados. Es el creador de la jerarquía de Chomsky, una clasificación de lenguajes formales de gran importancia en teoría de la computación.